Empezamos. Bueno, es una alegría muy grande estar aquí esta tarde y es un honor también acompañar a Severino Pallaruelo en el bautizo. Él dice que la presentación de un libro es un bautizo y me gusta mucho ese símil de Severino, que es maestro en símiles, y acompañarlo en la presentación de esta novela, Querido Materno, que es una novela apasionante y magníficamente escrita. Es una alegría y un honor especial estar en Barbastro y ver a tanta gente querida y amiga. Gracias por estar aquí, Maribí Broto, Antonio Cosculluela, tantos amigos, amigas, familiares. Y ahí tengo que empezar, aparte de expresar la alegría, por dar las gracias. Dar las gracias a la librería Castillón, a Víctor, y qué recuerdos cada vez. Es que no me puedo olvidar de la campaneta de Castillón, cada vez que entrábamos en ese espacio mágico a comprar los tebeos, luego los libros, cada Navidad los crismas de Ibáñez, tan pequeñitos, que no sé si seguramente exista su sustituto. También gracias al Gran Hotel que nos acoge en este salón y gracias a vosotros por estar aquí llenando el salón y dándonos amistad y calor, porque cuando lancemos, que lo vamos a hacer ahora, cuando presentemos la novela, la presentamos, la dejamos en manos de vosotros, en manos del público. Yo me siento muy honrada por ser, bueno, habrá quien la habrá leído ya, pero bueno, a mí me hace especial ilusión haberla leído pensando en esta presentación, pensando en el autor y echarla a rodar. Vamos a ver qué nos sale aquí. En Querido Materno, Severino Pallaruelo, el gran narrador de la montaña, en obras como Pastores del Pirineo, como por supuesto esa obra cumbre que es José, un hombre del Pirineo, Pirineos, tristes montes, está en su plenitud literaria. Aunque yo me preguntaba que cuándo no lo ha estado. Ahora lo está, pero es verdad que si llevamos la vista atrás, en José, en Pirineos Tristes Montes, había un autor en plenitud. Severino ha cultivado todos los géneros, ha transitado todos los caminos, real y figuradamente, nunca más apropiada esta metáfora, ha cultivado el ensayo, la novela, los cuentos, las guías, la fotografía, la poesía, los últimos recursos audiovisuales, últimos en el sentido también de más modernos, siempre con la máxima libertad, siempre escuchando, observando, tomando notas. Y en esta novela cambia el escenario del Pirineo, como ya hizo en 21 noches, con esa portada de un hospital comarcal abierto a la montaña, que para mí sin duda es el de Barbastro, aunque Severino, que conoce y quiere a Barbastro, de hecho él estudió la primaria en Barbastro, tiene amigos, lo estamos viendo aquí, y lectores. Severino deja abierta a cada uno que sea el hospital que quiera. Y en este libro, El Querido Materno, baja a una pequeña ciudad para trazar, dice la editorial, en este libro magníficamente editado por Sordica, para trazar el retrato de la gente de orden que dominó la vida local de las pequeñas ciudades del interior de la España del siglo XX. Bueno, vamos a ver ese microcosmos histórico, pero vamos a ver también la vida de los personajes, sus pasiones, el retrato de la ambición, de los amores frustrados o adúlteros, la traición, el control. También veremos toques de humor y bueno, una mirada compasiva y empática que yo creo que distingue también a Severino. Así que esta obra tiene ese toque sorprendente en esta intensa trayectoria de este escritor, profesor, geógrafo, historiador, etnólogo, hijo de navatero. Muchas cosas que yo pensaba al escribir este párrafo, cuando me salía toda esta lista tan interesante, tan completa, pensaba que al final se funden coherentemente en una, que es contador de historias. Severino es un contador de historias y esa capacidad que tiene, esa vocación de contar, esa magia de narrador que nos lleva como Ariadna con el hilo por el laberinto,
la despliega con toda su capacidad de seducción en esta historia en la que vamos a ver que los objetos de una casa que va a ser desmontada, qué cosa tan cotidiana, las casas, a veces sucede esto, a través de ese punto de partida, los objetos de esa casa que va a ser desmontada nos van a llevar a la vida de quienes la habitaron y a un mundo lleno de sorpresas, de giros de guión, y a la vez un mundo que se nos puede hacer en muchas ocasiones muy cercano porque es el ser humano y, bueno, y sus pasiones y sus aspiraciones. Yo recomiendo que vayáis a este libro sin ideas preconcebidas, dejándoos atrapar por unos... Él me dijo, no, como ve libre al libro, no leas como algo así como... No leas nada, no, desde luego no leí nada de inteligencia artificial tampoco, ¿no? Eso nunca, y no, es una broma. Y que os dejéis atrapar por unos personajes que van cobrando vida tan intensamente que a veces el narrador, y por supuesto el autor que está detrás del narrador, y el propio lector, te sientes interpelado tan vivamente por ellos que a veces da hasta pudor estar entrando en esa intimidad. Él ha entrado allí como a las ruinas de Pompeya, haces unos símiles muy interesantes, como a las ruinas de Pompeya, como un arqueólogo a una tumba egipcia. También dices una cosa muy bonita, como una maestra guía la mano del niño pequeño en la escritura. Yo lo veo también como un detective, veo que es una novela también de intriga, y nos va llevando a través de objetos múltiples, diversos, caóticos, cajas de costura, partituras de música, cartas, recetas, fotografías, esculturas. Ahí está un perro, esto lo digo, yo no quiero destriparlo, pero ya está un perro disecado, que a mí me impactó mucho eso. Y Severino nos adentra en una historia redonda. Quiero destacar su estructura perfecta que engarza los saltos temporales, que son 100 años de historia, con naturalidad, precisión y con rigor, con una mezcla alquímica de los acontecimientos históricos que enmarcan la vida de estos personajes y las propias vicisitudes de esos personajes, que van unidos, porque una cosa marca inevitablemente a la otra, con unos giros de guión inesperados que iluminan a veces ese ambiente opresivo y sombrío de una historia que recorre décadas de nuestra historia reciente, y pues algunas de esas décadas, lo sabemos, estuvieron marcadas por la falta de libertad, por la presencia en política del caciquismo y por una manera de entender la religión muy opresiva, con unos personajes misteriosos al principio, desconocidos, a los que llegaremos a conocer en toda su complejidad, y con el estilo de Severino Pallaruelo, que es transparente como el agua de un ibón del Pirineo, no deja nada que se enrede y que entorpezca el fluir del agua. Fíjate, yo pensé que era un estilo muy transparente cuando estaba preparando estas notas. Luego, leyendo documentación sobre ti, aunque te he seguido mucho, te he escuchado, pero digo, venga, voy a refrescar. Y leí que a ti te gustaban en los autores el estilo transparente como un río que fluye. Y dije, bueno, claro, es que es el suyo, es el suyo, y es el suyo. Con una mezcla muy interesante de géneros, una atmósfera de cuento gótico. Yo le he visto una atmósfera porque sabéis que en esas narraciones clásicas del siglo XIX, los cuentos de Edgar Allan Poe o la propia Moby Dick, Henry James, empiezan muchas veces con una carta, con una casa, con un narrador que va a encontrar un manuscrito, que va a encontrar un misterio. Esos cuentos que empiezan con un hallazgo, que siguen con una búsqueda y en los que encontramos presencias a veces con un halo fantasmal, realmente, porque se genera un ambiente muy de intimidad y tiene ese toque gótico. A la vez es una novela realista, con ese guiño a Clarín y a Vetusta. La ciudad se llama Sertoria, a la ciudad te la puedes imaginar sesteando, como dice Clarín de Vetusta, aunque es verdad
bueno, que se esteaban, pero que también llevaban un lío que para qué, porque hay muchas historias, muchas complejidades. Y también es una novela de familia, por supuesto, de familias y de un mundo que se derrumba, que vemos desaparecer. Eso es otra constante en la obra literaria de Severino. Y yo también he encontrado guiños a Lampedusa, al gato pardo, porque el gato pardo también es ese mundo que se derrumba, esos personajes representativos de una sociedad que está dejando paso a una sociedad que va a nacer de esas maneras, y ese perro tabú. Bueno, en resumen, creo que Severino ha escrito otra vez una novela redonda. Me siento muy honrada de poder acompañarle y de poder recomendarla, que la leáis, que es lo que más me gusta de las presentaciones, cuando generalmente es un amigo, te encarga, te deposita en tus manos la confianza de leer, de presentar, de acompañarte con su obra. A ver, yo de entrada siempre tengo mucha fe y mucha confianza en que me va a gustar, pero hasta que no lo acabo, digo, bueno, ¿qué diré? ¿Cómo lo diré? ¿Cómo la recomendaré? Bueno, pues con mi mayor entusiasmo y con mucho orgullo. Entonces, vamos ya con Severino, que es al que queréis escuchar. Enhorabuena y gracias, Severino. Y te voy a hacer unas preguntas. Tú has contado cómo han nacido tus libros, sueles contar cómo han nacido. De un cuaderno que te entregó un compañero sobre los pastores de Aragüés del Puerto, nació Pastores. De un sentimiento que te define muy bien, luego nació Pirineo Tristes Montes, porque Severino cuenta que pensó, he hecho etnografía, pero yo no soy un entomólogo que va con una lupa o que va con un cazamariposas. Yo quiero llegar al alma de esos personajes, y los conozco además, porque él ha nacido en Puyarruego, ha andado el Pirineo, también te gusta el llano y te gusta la estepa, y encuentras la belleza de ese paisaje, pero evidentemente conoces y has desarrollado y has crecido y te han dado el premio Artes y Letras de Heraldo de Aragón esta semana, y en el año 74, luego os lo contará, escribió un maravilloso artículo, maravilloso y efectivo, artículo contra la construcción de una presa en el Valle de Anisclo. Esto viene para cerrar el círculo de su amor por el Pirineo y la montaña. Entonces, ¿cómo nace Querido Materno? Bueno, antes de contar cómo nace Querido Materno, quiero agradecer a todo el mundo que ha venido a escucharnos y agradecer también a la librería Castellón, que ha organizado todo esto, al hotel que nos proporciona este salón. Y querría también decir que siempre he comparado la presentación de un libro con un bautizo, porque es presentar al bebé recién nacido. Tengo que decir que yo he editado muchos libros que nacieron como esos bebés que no tuvieron ni padrinos ni bautizo, y sin embargo salieron adelante muy bien. Tristes Montes, pues cuando lo edité no hubo ni presentación ni nada de nada, y bueno, tiro para adelante con mucha salud. Pero siempre es bueno presentarlos en sociedad, siempre es bueno que tenga, como hoy, padrinos tan buenos y una madrina presentadora tan buena como tú, así que el bautizo es doblemente gozoso, y aunque no echemos peladillas, estamos contentos, estoy contento de presentarlo así. ¿Cómo nació esta novela, Querido Materno? Hace unos días me pidieron un artículo para una revista que habla de obras literarias, indagando en cómo nacen esas obras literarias. Y yo, cuando me puse a escribirlo, dije, lo voy a titular ¿Qué hacer si encuentras un tesoro? Porque yo encontré un tesoro. Un amigo mío había heredado un piso y me dijo, ven a ver lo que hay allí. Y él ni siquiera, porque no había frecuentado aquella casa que había heredado, ni siquiera sabía cuando llegó lo que había. Y resulta que era la acumulación
que durante más de 100 años había hecho una familia, generación tras generación, de cosas. Montones de cosas. Allí había desde docenas de juegos de café sin estrenar, mantelerías, ropa, papeles, cartas, documentación. Y yo cuando vi todo aquello, desde el primer instante tuve la sensación de que tenía en mis manos un tesoro. ¿Qué hago con este tesoro? Entonces pasé bastante tiempo mirando lo que allí había y poco a poco fui concibiendo la idea de contar lo que se me ocurría, lo que me sugería, todo lo que allí encontré. Al principio, quizá pues por la formación o de formación académica, pensé en hacer un estudio histórico con notas eruditas a pie de página, bibliografía y todo eso, pero luego pensé, ¿y si hago eso, quién lo va a leer? Uno. Y dos, si hago eso, todo lo que a mí me sugiere lo que veo, la imaginación que me despierta alrededor de la gente que vivió aquí, no la puedo emplear, porque la historia, como ciencia, exige que cuanto digas sea absolutamente cierto, no lo que tú imaginas. Y pensé, haré una novela. De manera que los personajes que saque estén inspirados en lo que aquí he visto, pero que sean diferentes, que los haya construido yo, que yo pueda imaginar las pasiones, pueda imaginar las tristezas, las trampas, las ambiciones, que me sugiere lo que veo aquí. Y comencé a construir esta novela que es Querido Materno. De cuantas he hecho, esta ha sido la más laboriosa. La anterior que presenté también aquí en Barbastro, que por cierto, antes de continuar, estoy encantado de presentarla aquí por primera vez esta novela. Yo siento un gran afecto por Barbastro, viví aquí buena parte de mi infancia y me he considerado siempre medio barbastrense, o sea, estoy encantado de presentarla aquí, esta novela. Bueno, pues digo que es la más laboriosa, la anterior que presenté aquí, 21 noches, era una novela que construí con mucha rapidez, toda seguida, empezar y acabar en 3 meses. En cambio, esta han sido años y años de darle vueltas, de cambiarla, de hacerla de una manera, de otra, hasta conseguir lo que ha salido. De manera que me has preguntado por cómo la hice y este ha sido el proceso. Sí, cómo nació y también estás ya diciendo, o sea, de paso, estás explicando cómo la hiciste, porque realmente la novela hace una indagación histórica muy completa en forma de novela. Sí, lo estás diciendo, porque no es evidentemente que no es un repaso exhaustivo de hechos históricos, pero está trufada de personajes históricos en un engarce muy bueno con los personajes de ficción, porque en un momento dado de la novela, bueno, primero empezamos en la Sertoria actual, con ese desmantelamiento, con sus personajes, con el vermú que toman los personajes, con la música que escuchan, con las preocupaciones que tienen, pero la novela nos lleva a los baños de Panticosa y a Primo de Rivera, nos lleva a la guerra civil, nos lleva a la posguerra, nos va llevando a, bueno, salen personajes de la restauración, del turno, de los partidos, y es muy interesante porque haces un juego de espejos entre la realidad y la ficción y realmente es muy difícil deslindar. O sea, nos atrapas. Eso ¿cómo has conseguido? Porque hay unas cartas que tienen un papel fundamental en la novela que yo pensaba, ¿Severino habrá tenido estas cartas de verdad en su mano? Las cartas tienen en esta novela un papel fundamental y de hecho el título es el encabezamiento de muchas cartas. 2 de los protagonistas se llaman Materno. Materno es un nombre propio, aunque no lo parezca, y es un materno padre y un materno maternín hijo. Y como la documentación epistolar, las cartas que he empleado son muy numerosas, y cito muchas, y muchas comienzan por querido materno, 2 puntos. Entonces, de ahí viene el título de la novela.
Las cartas que yo encontré en esta casa me sugirieron muchas cosas, pero claro, es muy difícil que encuentres tantas y tan detalladas como para que te permitan construir todo esto. Entonces, las que aquí aparecen, ninguna es transcripción exacta de las que pude ver, pero muchas están inspiradas en las que encontré y otras son completamente inventadas porque me convenía para acabar de redondear el retrato de los personajes. Pero en todo caso, las cartas tienen una importancia muy grande dentro de esta novela. Yo ya las había empleado. En algunos cuentos, pues, recuerdo ahora mismo que llegué una vez a una casa perdida en la orilla de un barranco que se había deshabitado hacía 30, 40 años. Y entre las ruinas encontré bastantes cartas. Eran un tesoro como este, porque revelaban el alma de aquella gente. Yo que sabía la historia de aquellas personas, bueno, me caían las lágrimas leyendo aquellas cartas porque había un hilo entre lo que yo ya conocía que había pasado y lo que allí se contaba. Entonces, las cartas tienen ese poder. Cuando se escriben desde el corazón, transmiten cosas que de otra manera no podríamos ni imaginar. Aquí hay cartas inspiradas en las que hallé, como he dicho, y hay otras completamente inventadas. En cuanto al nombre materno, cuando ya estaba escrita la novela, un amigo muy erudito me manda el otro día un correo y me dice: supongo que lo has hecho, ese nombre lo has puesto pensando en el primer nombre que conocemos de un alto aragonés. Digo, ¿qué me dices? Dice, en la lápida romana que se encontró en Coscojuela de Fantova está dedicada a un tal materno y es del siglo II después de Cristo. Pues no lo sabía, pero bueno. Qué bueno, claro que tiene una reminiscencia que yo confieso que no había caído, ahora que me lo dice, ahora que nos lo dices, es latino, claro, suena, es latino. Yo pensaba materno, digo, sí, ya se lo preguntaré en la presentación. Pues mira, esta historia de las cartas, cómo engarzas la base real y la ficción, que es apasionante, y describe también muy bien ese juego de espejos que hay en la novela, que es muy cinematográfica también, en el avanzar en cada personaje. Tiene un capítulo, todo se va engarzando, entonces es posible, es muy literaria, pero también yo lo estaba viendo con una estructura cinematográfica, porque vas conociendo al personaje y va avanzando la trama. Y en ese juego de contrastes, porque cada personaje, el personaje lo conocemos por sus cartas, pero también lo conocemos por la esquela que se publicó en el periódico o con los objetos que dejó, con la receta que se comió en un banquete en el que estuvo. Y a mí esto me llevaba a la pregunta, también con la doblez de la personalidad, porque en las cartas, querido materno, a veces esa carta continúa llena de cariño, pero a veces esa carta, con ese encabezamiento que es, bueno, pues el habitual en las cartas, hay un montón de bilis y de odio. Entonces, eso te genera también una doble lectura de los personajes. Mi pregunta ¿es posible, claro, yo me preguntaba, ¿es posible conocer de verdad a una persona? Porque tú presentas a unos personajes que según si lees una carta, si lees la esquela, si observas un recuerdo, de hecho hay un personaje muy odioso al cual le haces un juicio, los personajes. Sí, sí, claro, claro, es la vida misma, la vida misma. Podemos contar la historia de una persona y que de la historia que contamos se deduzca que aquella persona es maravillosa, estupenda. Y no hemos dicho ninguna mentira, pero hemos seleccionado lo que dibuja a esa persona como una persona excelente. Y de la misma persona podemos contar otro montón de historias que la dibujan como un villano, como una mala persona, como alguien intratable. Porque en general, casi todos tenemos un poco de casi todo.
En algunos predomina lo impresentable y en otros predomina lo que hace a esa persona agradable. Pero casi todos podemos tener las dos caras. En esta novela a mí me ha preocupado mucho eso. Me ha preocupado de todos los personajes sacar varias caras y diciendo, es la misma persona, pero si la miramos así, lo juzgaremos como un malvado y si lo miramos de esta manera, lo juzgaremos como una excelente persona. El juego de los espejos a los que haces referencia, el espejo refleja la imagen que tiene enfrente. Pero yo que, como digo, pasé la infancia aquí en Barbastro, me acuerdo que bajábamos de los Escolapios por aquella bajadeta hacia el Coso y allí delante de aquella sastrería de donde estaba la librería Moisés, había dos espejos, uno cóncavo y otro convexo, que supongo que os habréis mirado aquí 100 veces. En realidad tú te ponías delante de aquellos espejos y la imagen que veías en cada uno era diferente, pero era la misma persona la que estaba delante. De manera que eso, de alguna manera, nos sirve bien como metáfora para la literatura también, porque uno puede contar las cosas de manera que presente a esta persona gorda, delgada, como aquellos espejos, como esos espejos que deforman. Y también en cuanto a la forma, uno puede contar las cosas de una manera absolutamente clara, limpia, precisa, como ese río que decíamos que discurre claro y sin paradas, o puede hacerlo de una manera oscura, que casi ni identifiques lo que allí pone. Yo siempre he sido partidario del primer camino, de presentar las cosas con absoluta claridad y con toda la limpieza de la que he sido capaz, de manera que quien lee no tenga que estar discurriendo mucho, pero a ver, ¿qué quiere decir este hombre con lo que está contando? Nadie que se enfrente a una novela o a un cuento de los que yo escribo va a tener esa duda jamás. Va a ir viendo cómo la cosa va avanzando con completa claridad. Lo otro son experimentos que a mí a veces me gusta hacerlos, y de hecho también he escrito de esa manera, pero eso me gusta para guardármelo yo, no para sacarlo a la luz. Vamos, me parece una opción maravillosa, porque esa claridad en guiar al lector no está reñida con una complejidad interna. Quiero decir, tú lo presentas claro, pero debajo hay una voluntad de estilo, hay están sus metáforas, sus comparaciones, la adjetivación precisa, pero de una manera que al lector le resulta fácil. Eso no quiere decir que sea efectivamente pobre o plano, al revés, es de una riqueza expresiva muy grande el estilo, con una voluntad de claridad y de llegar al lector y de guiarlo. Yo constantemente, leyendo ese libro en el que el narrador va avanzando por esa casa llena de objetos inverosímiles a veces, y hay muchos símiles de cómo guiar. Tú has escrito Guías del Pirineo, hay un personaje invidente en el libro al que conoce lo que hay allí a través del tacto. Entonces me han gustado mucho porque son muy sugerentes todas las comparaciones y las imágenes sobre cómo guiar. Y allí está la guía también del Pirineo. Ha sido una preocupación mía constante. Uno tiene ya una edad y pasa muchos apuros a veces leyendo libros cuando hay demasiados nombres. Cuando presenté aquí la otra novela, 21 noches, y quienes lo han leído ya lo saben, allí no hay ni un solo nombre, porque me parecía que no hacían falta. Me parecía que todo el mundo se aclaraba de quién estábamos hablando. La novela estaba escrita en primera persona y ya se sabía, cuando decía yo, era el narrador. Y cuando decía ella, era la protagonista. Y los demás eran el hermano, el tío, el médico. No hacía falta poner nombres.
En esta me resultaba imposible hacerlo así y tienen nombres. Pero no hay muchos y constantemente he tratado de ayudar al lector poniendo detrás del nombre alguna cosa que lo identifique. El hermano de tal, el médico, el juez, de manera que no se haga que no te pierdas. Y luego, en cuanto a guiar también dentro de la casa y de los objetos, cuando hay un mundo de tanto objeto como los que salen aquí, porque es una casa repleta de cosas, la que protagoniza el escenario de esta novela, introduje una mujer ciega. Y entonces, constantemente, cuando le dan los objetos a ella, hay que describírselos, decirle para qué sirven. Y entonces eso ayuda, me parece, casi a palpar, como ella hace para saber lo que tiene en las manos, ayuda al lector casi a palpar esos objetos. En el fondo está mi deseo constante de no hacer difícil la vida del lector. Hay gente que dice, leer tiene que ser un esfuerzo, y si no hay esfuerzo, leer y escribir también tiene que ser un tormento. Yo pienso que todo es mejor que sea fácil. Que sea fácil, y que sea fácil no significa que sea vacío o que no sea profundo. Absoluto. Sí, porque a mí me ha preocupado mucho la profundidad psicológica de los personajes que he sacado aquí. Y creo que eso se nota al irla leyendo. Totalmente, los personajes, efectivamente, que sea fácil no quiere decir que no sea complejo, y la profundidad psicológica de los personajes es una de las características del libro. Podríamos decir que yo también lo veía a ratos como los arquetipos de las pasiones humanas. Creo que Severino crea en toda su obra, de una manera o de otra, arquetipos. José, el hombre de los Pirineos, era pues el gran arquetipo del personaje pirenaico, pero en Pirineos, Tristes Montes, y a ti, en alguna feria de lectura, una señora le ha dicho, te dijo una vez, qué bien ha retratado a mi madre si no la conocía. O sea, tú creas arquetipos, y aquí vemos todo, vemos el amor frustrado, vemos el amor traicionado, vemos la ambición de poder, vemos la traición, vemos la mentira, en todas esas vidas en las que muy complicadas, unas más que otras, y yo te quería preguntar, en ese despliegue de pasiones, que también eso te engarza con la novela clásica del siglo XIX o de la penetración psicológica, tú citas Clarín, es muy referente, pero a mí me recordaba también pues, a Henry James, que me gusta mucho en ese estudio de los personajes en las pequeñas cosas cotidianas. No tiene que haber un crimen, no tiene que haber una catástrofe, es a lo mejor en un pequeño gesto. Y te quería preguntar si la avaricia es el pecado capital que más daño causa a los personajes de la novela. En la novela, desde luego, la avaricia tiene un papel fundamental. Lo que presento es el retrato de una familia de orden, una familia tradicional, religiosa, con autoridad, con jerarquía, pero claro, debajo de esa real religiosidad, debajo de ese orden, debajo de esas buenas palabras, de esos buenos gestos, se mueve todo un submundo de una avaricia tremenda, de matarse por el dinero. Entonces, la avaricia tiene un papel muy grande, y el avaricioso, un personaje que es típicamente avaricioso, tiene un papel muy destacado. Y frente a él, el cándido, el pródigo, que le importa poco el dinero. Entonces, la avaricia es el que más daño hace dentro de los pecados capitales. Pues no lo sé, la avaricia hace mucho, porque la avaricia lleva a la crueldad, lleva al engaño, lleva a la traición
Y eso se ve que en esta novela hay un personaje a quien la avaricia le hace hacer muchas barbaridades de estas. Pero yo, cuando ya había creado este arquetipo de este personaje tan malo y tan avaricioso, pensé, eso lo ve así el que no es avaricioso. Pero el avaricioso, cuando se habla de otro avaricioso, le parece normal lo que hace. Es decir, este señor que tú presentas como un terrible avaricioso, ojo, ojo, este es un hombre cabal que lo que ha hecho ha sido el patrimonio que heredó de los padres, protegerlo y acrecentarlo de manera que sus hijos recibieran un patrimonio todavía mayor. Nunca estuvo encarcelado ni sometido a juicio. Sacó adelante a sus hijos con brillantes carreras. Heredó un piso y al acabar su vida tenía un montón. Las esquelas, las notas necrológicas que hablaban de él, lo pusieron por los cielos cuando murió. Entonces, yo quería presentar también que en los pecados capitales son vistos como tales por los que no los cometen. Al lujurioso, lo que hace otro lujurioso no le parece mal. Al que está cometiendo el pecado de la gula porque no haría más que comer todo el día, como sale aquí alguien que está muy dominado por la gula, no le parece mal que otro coma tanto, llame tanto la comida como él. De manera que la manera de ver los pecados capitales difiere mucho de unos u otros, de los que uno cometa y ame, que le parecerán normales en los otros, y eso lo he tratado de, en la novela. Sí, se ve claramente, sacarlo. claramente. También hemos hablado antes de arquetipos. Es decir, el arquetipo es pues el típico borrachín, el arquetipo del borrachín, el arquetipo del tímido, el arquetipo del no sé qué. Los arquetipos en los libros y en las novelas van muy bien, porque el lector ya sabe lo que yo pensé. Cuando hablo de arquetipos pienso en los tebeos de nuestra infancia. Si pienso en el Capitán Trueno o si pienso en Asterix, de todos los personajes de Asterix sabemos siempre cómo van a reaccionar. Sabemos el bardo cómo va a reaccionar Obelix, cómo va a reaccionar Asterix. En el Capitán Trueno, pues sabíamos lo que iba a hacer Goliat, lo que iba a hacer Crispín, lo que iba a hacer Capitán Trueno, porque son arquetipos que ayudan mucho a hacer fácil la lectura. Entonces, a mí aquí crear arquetipos me interesaba porque de alguna manera uno ya sabía lo que se iba a encontrar. Pero si todo fuera arquetípico, no sería real, porque hasta el aparentemente traidor más traidor tiene algún momento en el que se muestra como leal. Y hasta el leal más leal, en algún momento, oye, que está traicionando. Entonces, a los arquetipos que he dibujado, que sí que los he dibujado, Sí. a todos les he puesto como una segunda carta. Totalmente. Es que la novela es muy novela y a la vez es muy vida, porque estás pensando, es una conjunción estupenda. Voy a hacer una consulta al editor y a Víctor, porque creo que yo haría mis dos últimas preguntas y creo que podemos abrir al público, ¿verdad? Claro. Vale, entonces yo quiero, no quiero dejar de preguntar sin hacer referencia a tu papel, Severino, a tu figura de referente de la literatura de la montaña, y no solo de la literatura de la montaña, pero bueno, muy especialmente. Yo acabo de presentar un libro a un joven autor, a Pablo Fantova, Los ojos tras la montaña, está ambientado en la peña montañesa, y él decía: mi referente es Severino Pallaruelo. Hace un año fue muy especial que presentamos en Muro de Roda, La vida en Muro de Roda, escrita por un queridísimo y muy recordado amigo, Rafael Bardají. Y me gustaría que nos hablaras de cómo fue esa relación y qué importancia tiene ese legado que tú has ido construyendo y esa influencia, por ejemplo, en una persona tan extraordinaria como Rafael Bardají. Sí, bueno,
periodista grausino, lo conocéis de Terando de A Aragón. las que has hecho referencia, pues es una novela reciente que se titula Los ojos tras la montaña, escrita por un hombre muy joven, veterinario, que su padre es nacido al pie de la peña montañesa, y él hace una novela de la historia de su familia, la familia suya, de su padre, a lo largo de bastante tiempo. Curiosamente, también de La Fueva, es lo que acabas de comentar, el libro de Rafael Bardají que hablaba de Muro de Roda y que lo presentamos en una tarde maravillosa en el castillo de Muro de Roda. Es el escenario más bonito en el que yo he presentado nunca un libro, una tarde preciosa, con todas las montañas alrededor, la gente sentada allí como en un anfiteatro griego al aire libre. Pues bueno, pienso que ellos dos, como yo, han sido personas muy influidas por el ambiente en el que se criaron ellos o sus padres, por el mundo rural pirenaico, por las montañas. A mí, desde luego, me han influido mucho porque buena parte de los personajes que he puesto en mis cuentos y en mis novelas proceden de esta montaña, los escenarios también, pero también querría decir que siempre he tenido la pretensión de sacarlos de allí. No sacarlos de allí en el sentido físico de llevarlos a otro sitio, sino que lo que contaba tuviera poco que ver con lo propio de allí, que tuviera más que ver con lo que es universal, que son los sentimientos. Quiero decir, yo empecé trabajando con libros, sobre todo, a hacer etnografía. La etnografía lo que hace es describir lo que de particular y de diferente tiene un pueblo de otro. Cómo trabajan, cómo bailan, cómo cantan, cómo hablan. Los etnógrafos que vinieron por aquí, por el Pirineo, alemanes, a principios del siglo XX, contaban eso, que es lo particular del Valle de Bió, cómo trillan, cómo hacen el pan, cómo muelen el trigo, cómo trabajan los pastores. Eso es etnografía. Yo he hecho mucha etnografía. Pero llegó un momento en el que pensé, pero si a mí lo que me interesa es lo contrario, es la antietnografía. Lo que me interesa es no lo particular y diferente de este pueblo del otro, sino lo que de universal tienen la gente del Pirineo, lo que se parece de la gente del Pirineo a quien se crió en Argentina o en Nueva York. Y eso es lo humano. Esos son, los sentimientos son los mismos. A todo el mundo le agradan y le ofenden las mismas cosas. Las ambiciones son las mismas. Los celos, las pasiones son las mismas. Y pronto pensé que la gente de las montañas había aparecido en los libros del siglo XIX como gente pintoresca. Adornaban en las fotografías de Briet, un tipo con calzón que daba bien allí, y eran gente que no parecía que tuvieran vida propia. Y yo sabía que la tenían porque me he criado allí. Entonces, mi pretensión ha sido siempre sacar lo que de universal tiene toda la gente entre la que me crié, que es el mundo del alma, el mundo de los sentimientos y de todo esto que acabo de decir. Pero, ¿qué me queda de ese mundo pirenaico en el que me crié? Pues creo que muchas cosas, y creo que en primer lugar, tú has dicho que me gusta contar historias, creo que la cultura oral que de niño viví me ha influido muchísimo. Creo que me crié entre gente que sabía contar muy bien las cosas, muy bien las cosas. Yo recuerdo en aquellas cocinas llenas de humo y con poca luz, oír en la caliera montones de historias muy bien contadas, porque yo he conocido gente que no sabía leer ni escribir, pero que sabía contar las historias tan bien y que tenía una cabeza tan literaria, sin haber oído en su vida la palabra literatura, que sabía ir creando la historia, haciendo subir el interés hasta llegar a un punto, a ver qué va a pasar. Resolverla, caer y volver otra vez con otro interés. O sea, tenía recursos literarios sin saber que eran recursos literarios. Algo me debe de quedar de tantas historias como escuché de esa cultura oral pirenaica. Sí. Sin duda, y la plasmas en los libros maravillosamente. Entonces, yo creo que esto ha quedado muy por lo alto. Voy a pedir un aplauso para Severino y os voy a dar la palabra.
os voy a dar la palabra y la tomáis. Bueno, enhorabuena por la presentación y por la expectación que habéis creado en torno al libro, porque realmente dan ganas de ir corriendo a leerlo, ¿no? Pero mientras tanto, Severino, hay 10 personajes, yo como no lo he leído, pues no sé cómo son esos personajes, quién nos va a jugar, quién nos va a enamorar, a quién vamos a detestar. De esos si esos personajes leyeran lo que se ha hecho con el legado de esa casa que entre todos construyeron, ¿qué pensarían de cómo ha quedado plasmado su paso por la vida? Ay, no lo sé, porque son pasos muy diferentes por la vida. Pero como Materno, ¿cómo vería Materno este nombre que hemos descubierto? Sí, pues Materno diría qué mala suerte he tenido, porque realmente en el libro aparece como un personaje con muy mala suerte. Cada uno diría una cosa diferente. Claro, estos personajes que yo dibujo no han existido de verdad, ¿no? Y a mí todo eso, en el libro lo reflejo, me preocupa mucho. De personajes que han existido de verdad tenemos derecho a contar su vida interpretándola nosotros. Es decir, yo la novela histórica considero que me gusta si es todo ficción, si los personajes que ponen, aunque estén inspirados en otros, tienen un nombre diferente, no son aquellos. Pero poner en una novela nombres de personajes que han existido de verdad y poner en su boca cosas que no sabemos qué dijeron, me parece que es, no sé si es moralmente, éticamente muy de hecho, presentable. ahora hay gente que está escribiendo con un abogado al lado. Claro. Porque claro, esa intromisión o irrupción en la vida de las personas obliga a las editoriales, yo creo que, espero que no hayáis tenido que llegar a eso, Raúl, que obliga a estar con un abogado corrigiendo el manuscrito, y creo que, como dices, claro, provoca muchos problemas éticos. Si hablas de personajes que existieron de verdad, otra cosa es que tú te inventes uno que es tuyo, ese personaje, de hacer decir lo que quieras, aunque te hayas inspirado en no sé quién. En cuanto a la pregunta concreta de qué pensarían los que aquí saco acerca de sus vidas, pues se me hace muy difícil valorarlo, porque son todas las vidas que aquí aparecen, vidas que acaban quizá no consiguiendo aquello a lo que aspiraban. Gente, yo no sé por qué, en todos mis cuentos y en todas mis novelas tengo un afecto muy grande por los menos afortunados en esta vida. Yo, el libro de Pirineos, Tristes Montes, que creo que es de los que he hecho el que más se ha leído, tiene su inspiración en el libro que yo hice de Pastores, un libro de etnografía que editó magníficamente el Ministerio de Cultura hace muchos años, y que yo cuando lo tuve en las manos me sentí contento, pero por otro lado tenía como un pesar dentro de ver al pie de las fotos pastor haciendo queso, no sé qué majada. Y decía, ¿pero cómo voy a poner pastor haciendo queso? Como si lo escribiera esto un etnógrafo noruego, cuando yo lo conozco y sé cómo es su vida. Tengo que contar la vida de estos personajes. Y nació de eso, y nació de la lectura de un libro de Guy de Maupassant, un escritor francés, que leí un libro hace muchísimos años que se titulaba El tío Gilles y otros seres marginales. Y era una serie de cuentos donde los protagonistas eran gente maltratados por la vida. No sé por qué he sentido siempre un afecto grande por la gente a quien la vida no ha tratado muy bien. Y en este libro los protagonistas quizá al acabar su vida les podría haber hecho decir, no nos ha tratado muy bien la vida. Pero con esa mirada tuya de empatía o de humanidad hacia esos personajes a los que la vida no ha tratado bien, aunque materialmente tengan suerte incluso. Sí. Bueno, pero hay un giro, hay una puerta también abierta en el libro a la esperanza. A la esperanza también con empatía. Pero no diré más. Bueno, yo también querría decir que no hemos hablado del editor, de la editorial,
donde he publicado este libro y llevo publicados muchos, que es Editorial Chordica, que está aquí el editor. No suficientemente. Raúl Pusón, sí, hemos hablado. Hemos hablado no suficientemente. Y yo querría decir que dentro de los giros que da la vida, unos son para mal y otros son para bien. Entonces, el nombre de esta editorial, Chordica o Chordiga, a todos los que nos hemos criado en los pueblos no nos trae buenos recuerdos. Yo recuerdo de llegar a casa muy niño, a lo mejor llorando, ¿qué te ha pasado? Que me he enchordigado. Entonces, me he enchordigado, había pasado por medio de unas chordigas y llegaba con todas las piernas allí. Entonces, de aquellas chordigas de malos recuerdos, la cosa del nombre de Chordiga se ha transformado, a todo lo contrario. Un editor, una editorial con quien estoy contento. Y dentro de esos giros, y hablando también de lo que he escrito, yo escribí hace muchos años, hace más de 40, un libro que se titulaba Pirineos, Tristes Montes. Y bajo ese nombre de Tristes Montes tengo que decir que es el libro que más alegrías me ha dado. Que más alegrías me ha dado porque lo ha leído mucha gente que se ha visto representada allí, mucha gente me ha hablado de él. He tenido muchos alumnos que me han dicho el único libro que se ha leído mi padre en su vida es ese suyo, de Tristes Montes. Con esto lo que quiero decir es que en la vida, aparte de una doble cara en tantas cosas, la hay también en la suerte, y a una cosa poco agradable sucede otra estupenda. Y bueno, esa es una lección de vida y de literatura. Totalmente, Pirineos Tristes Montes, supongo que mucha gente de aquí lo habrá leído, a mí me produjo un impacto enorme, porque son historias aparentemente sencillas, con el dramatismo, con las ilusiones, con la dureza de la vida, pero también con tanta humanidad, con lo cual os lo recomiendo de paso también, porque además el género cuentos es muy agradecido, no es menor. Yo mantengo que el género de los cuentos no es menor porque es una obra en sí, e incluso a veces, bueno, los grandes autores, incluyendo a Severino, han practicado el género y es muy recomendable realmente porque es impactante. Así que, ¿hay más preguntas? Bueno. Pues yo, si os parece, os volveré a recomendar. Hemos lanzado a Materno, a Maternín y a toda su constelación de familiares y de vida, lo hemos lanzado ya a vuestras manos. Bueno, yo en todo caso querría añadir el tema de la portada, que Severino y yo estábamos un poco desubicados, no encontrábamos una fotografía o una ilustración que fuese bien. Y viene un poco al hilo lo que habéis estado comentando de que eso de los personajes que tienen muchas caras, ¿no? Tienen muchas facetas, ¿no? Me encendió un poco la luz con el tema de una portada cubista. Sí, totalmente. Entonces me acordé de Juan Gris y todos estos cubistas y vi con esta ilustración en la que hay una cierta acumulación, pues, de algunos de los objetos que salen en el libro, pues enhorabuena. Sí, porque está la música, las vajillas, los periódicos. Por eso esa ilustración. Qué bueno. Sí. Pues, bueno, muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena a Severino de nuevo. Muchas gracias.